Eh, entonces, para agilizar esto y como para no hacer como todo, si quieren como cuando se levanten, cuando ya vayan a iniciar su discurso, me dicen su nombre, su pronombre y todo. Igual como para que yo escuche los puntos de información, solamente veo las bajas, pero no sé, o sea, como ahí más o menos. Si la persona que está al frente no tiene ningún tipo de problema, para asegurarme como de que puedo ver el engage en la sala, solamente cuando se paren digan alta, en dado caso como para que no pueda verlos y justamente como me dé cuenta de eso. Ok, perfecto. Entonces, en alta de gobierno, ¿quién pasa primero y sus pronombres, por favor? Primero, Nicolás Masculinos. Gracias. Después, Roberto Masculinos. gracias. En alta de oposición, Martín Villanueva, líder de oposición, L. gracias. Luego Mau Neutro. Gracias. En baja de gobierno, El pensionista Sergio Látigo Yolín. Sergio, ¿me repites tu nombre, por favor? Sergio Indiferente. Y Yanin. Ok, perfecto. ¿Y baja de oposición? Primero Jorge, masculino. Perfecto. ¿Y después? Luego Pablo Martínez, pronombres diferentes. Perfecto. Entonces, deseándole la mejor de las suertes a todos, iniciamos esta gran final con Nicolás. A tu primera palabra, inicia el tiempo. Here. Bueno, no me esperaba llegar hasta aquí, pero creo que con Roberto, con Roberto estamos haciendo un trabajo increíble y se va a mantener hasta que lo abandone. Mentira. Dedicarlo a Trainer y a The Puck. Y creo que esta moción es perfecta para la siguiente dedicatoria, porque hoy es el aniversario que mi abuela falleció, y creo que ese sistema hubiera dado una pensión más digna, tanto a ella como a las abuelas y abuelos de todos en la sala. Dicho esto, comienzo en 3, 2, 1. Panel. ¿Saben qué fue lo problemático? Que Sergio nos haya puesto de OG, que si moderamos mal, se joden. Así que se van a tener que aguantar y voy a explicar cómo vamos a explicar este modelo, los intereses del Estado peruano y por qué vamos a ganar este debate desde alta de gobierno. Primero, ¿cuáles son los intereses del Estado peruano enfocados específicamente en el tema de pensiones? Uno, que las personas mayores, las cuales, por ejemplo, han nacido sin agencia y no han decidido nacer en Perú, tengan una jubilación y una pensión digna. Dos, es ocuparse de los que tienen otra ocupación, entendiendo que los viejos, uno, ya no pueden trabajar porque evidentemente son viejos, pero dos, necesitan un cierto apoyo económico razonablemente fuerte para sobrevivir a, por ejemplo, subidas de precio, a crisis y a problemas tan grandes que es difícil de controlar. Si explicamos por qué esos intereses se cubren mejor desde OG, ganamos este debate. Primero, ¿y cómo va a funcionar este modelo? Actualmente entendemos que hay dos modelos de sistemas de pensiones, las AFPs y la ONP. Lo que consideramos es que haya un sistema único de pensión enfocado en que el Estado sea el que regule la capacidad de las pensiones. Significa, por ejemplo, que las AFPs o no existan, o de hecho que no existan, y explicar por qué sería comparativamente mucho mejor un mundo en el cual, sinceramente, todo está controlado desde un ente gubernamental. O cómo es explicar por qué no hacer la ONP, sino hacer otra que funcione de manera más eficiente y con otro principio que vamos a explicar a continuación. ¿Cómo va a funcionar este modelo? Eso es muy importante. Ese modelo se va a basar en que la capacidad de dinero que aporte cada persona sea diferente. Las personas que tengan más recursos aportarán más a este sistema que funciona, por ejemplo, como un pozo colectivo. Todos aportamos y después de esa aportación nos lo dividimos la torta entre todos. ¿Cómo funciona? Los ricos van a aportar, o que les den más plata, aportarán significativamente más a esta olla, y las personas, por ejemplo, que viven en la informalidad, o que no tienen agencia, o no tienen suficiente dinero, aportarán menos, pero la diferencia va a ser que lo que ellos reciban será lo mismo. Lo que ellos reciban al final, cuando se jubilen, será similar, porque eso garantiza un mejor funcionamiento de este sistema de pensiones. Es que este modelo es, uno, funcional, pero dos, no en el debate. Pero antes, va. Esta no es una moción que tenga vías, es decir, no puede sacar un modelo, razonabiliza porque eso es probable que haga el Estado peruano. Lo voy a hacer.
después de explicar todos mis argumentos. Panel, vamos a ser muy enfáticos con esto. ¿Cómo funcionan las AFPs y por qué son la peor aberración en contra de la dignidad de los abuelos y abuelas peruanas? Son abusivas. Lo que hacen es, en lo que tú generes, ojo, evidentemente todos los normales, y lo que tú generes te va a ser dividido entre, que tengas 65, que dividen cuál es la edad en la que consideran que vas a vivir, hasta los 103 años. Significa que la posibilidad o la plata que vas a recibir mensualmente es ínfima. Significa que la capacidad que tengas tú recibir es muy dura, ¿no? Segundo, las comisiones son altísimas. Lo que se cobra la AFP por cada ingreso que tú pongas es supremamente mucha plata, que limita la cantidad de dinero que recibas al mes. Tercero, solo aceptan a personas del sistema formal. ¿Por qué? Porque el funcionamiento de las AFPs es que tu empleador le va a la AFP. Significa que de tu sueldo un porcentaje se va reducido y que no te llega directamente, sino que te va a tu fondo de pensiones. Pero cuarto, es muy difícil de fiscalizar porque son empresas privadas que tienen lobbies en el Congreso, tienen poderes. Significa que si el modelo de alta de oposición es regularlos fuertemente, es poco razonable que esto lo hagan, porque uno, tienen lobbies fuertes en el Congreso. Dos, apenas dejen de ser rentables y pueden sacar tanto jugo, van a irse razonablemente a otro país, porque adivinen, la mayoría de AFPs no son peruanas, son chilenas. Significa que razonablemente es totalmente aberrante que las AFPs sean el sistema más importante. ¿Cómo funciona y cómo hacemos un framing generalizado del Perú? La mayoría de peruanos trabajan en el sector informal. ¿Qué significa esto? Significa que no tributan en las AFPs, sino que tributan en la ONP. ¿Qué significa esto? Que la capacidad de que ellos reciben plata es menor del lado de la Cámara. El problema, ¿por qué es que esta gente es informal? Esto se debe a años de abandono sistemático y falencias a la hora de que el Estado regula. Simplificamos porque esto va, uno, a generar más dinero para nosotros en el largo plazo, pero dos, porque eso tendrá una mejor dimensión para ellos. Vamos a ver este debate. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de, antes, ¿por qué la ONP no funciona en nuestro lado y por qué funcionaría razonablemente bien en OG? Primero, el problema con las ONPs en la actualidad es que no hay suficiente plata porque la mayoría de aportantes que tienen grandes recursos no tributan ahí, pero dos, está supremamente poco fiscalizado porque a nadie le importa. ¿Por qué? Porque la gente que está ahí son personas que no tienen trabajo, son personas informales, son personas que el Estado ha abandonado sistemáticamente. Si implicamos porque eso cambia desde el lado de la Cámara, es que vamos por qué materialmente es más importante hacer esto. ¿Por qué va materialmente a funcionar? Dos mecanismos. Primero, vamos a tener más recursos. ¿Por qué? Porque ahora todos tributamos en el mismo sistema. Los ricos también pagan más. Los pobres o las personas formales también pagan y pagan de la misma manera. Y creemos que esto es totalmente funcional. ¿Por qué no planteamos un nuevo sistema, sino que la ONP se regule? ¿Por qué tienen capacidad de hacer esto? Porque uno, presiones de las personas, pero dos, capacidad fáctica para que el Estado haga ese tipo de cambios. Creo que es factualmente razonable. ¿Por qué esto? Como explicaba antes, la plata que vamos a recibir a la pensión será igual, o sea, todos recibimos la misma cantidad de dinero. La diferencia está en cómo es que este dinero impacta a las personas. A las personas más humildes, este dinero les va a salvar literalmente la vida, porque como ahora hay menos plata en el sistema y menos plata en la olla, menos plata se da a cada persona. Cuando ahora hay más plata en la olla, el dinero se reparte de una mejor manera, porque a pesar de que haya más personas ahora queriendo recoger la olla, en general tenemos más dinero, porque hay más aportantes de diferentes estratos económicos. Recordemos, los ricos en su mayoría trabajan en el sistema formal, no tributan en ONPs. Significa que en la olla falta un gran hueco de la gente más poderosa de los países. Queremos que justamente cuando haya más dinero es más factible que eso se haga. Pero segundo, va a ser más fiscalizado, porque ahora los congresistas también tributan en la ONP, ahora los presidentes también tributan en la ONP. Significa que hay intereses muy fuertes en mantenerla, uno, libre de corrupción, dos, bien cuidadita. ¿Por qué? Porque ahora sabemos que si todos dependemos del mismo sistema y no hay algunos que sí y algunos que no, los intereses de, por ejemplo, que robar la plata, sacar plata de ahí, desaparecen, porque ahora sabemos que si no lo hago, no solamente tener poca capacidad, dos, vas a estar fiscalizado porque la gente no tiene otras opciones, significa que la gente tiene fuerza intereses en cuidarlo. ¿Por qué creemos que esto es importante? ¿Y cuáles son los efectos de esto? Uno, que necesitamos una jubilación digna, porque ahora ellos reciben más dinero. ¿Por qué esto es mejor que la cooperativa? Porque ahora, por ejemplo, las personas, ellos pueden decir, no, pero las personas ricas igual necesitan esto. Para las personas ricas no solamente tienen ahorros, que pueden servir como subsistencia adicional. El problema y la diferencia es que la gente informal vive del día a día. No tienen ahorros porque no han podido o no tienen la legitimidad para ahorrar. Creo que ahora explicar por qué en principio está justificado hacer esto. No es culpa del trabajador informal ser informal, no es culpa del pobre ser pobre, es culpa del sistema que ha estructurado así para que desde que llegaron a Lima, por ejemplo, han trabajado en lo que han podido, con el dinero que han podido, ayudando a su familia de la manera que han podido. Creemos que es totalmente legítimo quitarle a la gente para hacer esto. Lo más legítimo es, por ejemplo, que todos los que estamos aquí
los que tuvieron la suerte de poder hacerlo y los que no tengan un trato más igualitario. Creo que la manera más efectiva para hacer esto, porque llevamos los acuerdos más correctos, es uno, ayudar a las personas a tener una mejor pensión, pero dos, garantizar un mejor mundo y cumplir con los intereses directos del gobierno. Lo que hará Roberto es ponderar los intereses del gobierno, ponderar los intereses del Estado, porque esa gente se queda en OG. Gracias. Muchas gracias por este gran discurso y también al camarógrafo que me hace ver a toda la sala. Para continuar, llamamos a Martín, a tu primera palabra, inicia el tiempo. Puedes proyectar la moción. No está ahí, no está ahí. Sí, sí, no, Pero yo había editado. ya, sí. Yo lo había editado. Pero lo había editado. Estaba solo tiene más tiempo para ¿O quieren que yo proyecte en el Zoom la moción? Está en juego. Ah, ya. pero no era una guapa que yo le estaba en mi ¿es diferente? Es que la que yo hice, güey. Pero con Fede o algo así. Pero si no, otro. Ya sé, no voy a explicar, no voy a enviar, voy a enviar. Zoom lo mando para acá y este lo mando para La libertad de discurso. esto acá, este de acá. Listo. Ahí está. A ver. Nada, un abrazo para la gente de SDP, para Martín. Listo. Voy a comenzar mi discurso en 3, 2, 1. 5 motivos por los que probablemente el sistema de las AFP tiene incentivos para reformarse en nuestro lado de la Cámara. Primero, por competencia. Creo que cada vez más hay una capacidad de diversificación importante de las AFP en un contexto en que probablemente Perú quiere abrirse a más inversiones. Por lo tanto, si todas las AFP tienen mecanismos abusivos con la gente, probablemente no reciben apoyo justamente social. 2, porque ha sido activamente politizado. Las AFP están en un momento en que se enfrentan a que literalmente puedan quitar todos los aportes y que probablemente puedan perder significativamente sus beneficios. Esto quiere decir que ante el riesgo de que, por ejemplo, sea populista y sea políticamente rentable venderles una narrativa anti-AFP, tiene incentivos para renovarse y generar mayor redistribución. Tercero, porque noten que cada vez más hay más gente con capacidad de aportar a las AFPs, porque hay justamente escalas diferenciadas en cuanto a la capacidad que tú puedes pagar, ¿verdad? Esto quiere decir que es un sistema que puede ser suficientemente rentable en la medida en que nuevamente tiene una gran inversión. Es decir, una AFP, como reconoce bien Nicolás, son extranjeras, tienen un montón de poder. Eso quiere decir que también tienen un montón de plata de respaldo. Pueden asumir el trade-off de tener pensiones que sean más decentes para las personas y asumir el costo extra porque nuevamente les conviene política y económica, socialmente, y a la vez no sufren económicamente, ¿verdad? Cuarto motivo, noten que probablemente hay un incentivo en el largo plazo a que, aún sin las AFPs, la capacidad de ahorro de las personas, en un contexto donde servicios básicos del Estado están cubiertos, que nunca van a ser cubiertos en el mundo del gobierno, vamos a probar por qué, puedan tener capacidad justamente de solventar, pagar lo AFP. Dos motivos para esto. Uno, el efecto chorreo de la economía justamente neoliberal, que es que cada vez haya más inversión y más empleo, sobre todo en sectores, por ejemplo, activos de la economía, como por ejemplo la minería, etcétera, lo que hace que la gente tenga capacidad adquisitiva que les permita justamente poder tener ahorro, ¿verdad? Esto les prueba por qué tanto estructuralmente como las personas pueden tener la capacidad de poder pagar sus pensiones en todo lado de la Cámara. Pero quinto, aunque nada de esto sea cierto, hay algo que es exclusivo del mundo de oposición, y es que hay un servicios sociales que se pueden mantener para la gente más vulnerable, es decir, el FIF, que por ejemplo cubre casi todos los pobres en el país, o justamente como el sistema, por ejemplo, de pensión 65 o un tipo de cosas, que probablemente pueden incrementar en el tiempo con un gasto público razonable, porque está focalizado, no está para todas las personas. Con esto claro, ¿cuáles son los problemas que tenemos en todo lado de la Cámara?
El problema principal, como reconoce bien primer gobierno, es que es poco probable que, pero segundo Oppo, es que es poco probable que el sistema sea que los más ricos paguen más. 5 motivos para esto. Uno, los lobbies corporativos tienen el total poder de la economía y tienen la capacidad de hacer huelga empresarial y huelga crediticia para forzar el sistema peruano a hacer un sistema que no les genere una carga fiscal tan grande a estos lobbies corporativos. Dos, la mayoría de grandes élites en el país tienen fuerte acceso, por ejemplo, a mafias. Luego que no hay partidos políticos en el Perú, la posibilidad, por ejemplo, de acceder a mafias organizadas es la única forma de llegar a política. Eso quiere decir que los progresistas son activamente lobistas, muchos que otros países. Eso quiere decir que abogan justamente por no estar a favor de una pensión de ese tipo que sea escalonada. Tercero, porque noten que es más probable que esto sea vendido como políticamente comunista, socialista, etcétera. Creo que el miedo y el pánico moral que genera justo este tipo de narrativas en Perú hace que no hay incentivos para hacerlo. Cuarto, porque noten que todos los gobiernos en Perú son increíblemente frágiles. El llegar al poder en Perú es arriesgarte, por ejemplo, que hay una vacancia presidencial. Es arriesgarte un montón de años. Esto quiere decir que potencialmente no vamos a tener como el incentivo enorme de poder generar una reforma increíblemente redistributiva, porque justamente me pueden bajar por acusarme justamente de ir contra la Constitución o todo lo demás. Pero quinto, porque la Constitución tiene regulaciones importantes sobre, por ejemplo, el grado de intervención del Estado en la economía, lo cual impide poder justamente acceder a reformas increíblemente redistributivas. Esto les muestra que la forma en que probablemente se dé esto sea a través igual de la presión de las élites y los lobbies, pero que ahora están forzados a trabajar dentro del sistema. Varios daños de esto. Uno, que probablemente no es un sistema escalonado, no es un sistema en el cual todos tengan que aportar, aunque los ricos aporten un poco más, no aportan lo suficiente como para que el sistema sea comparativamente rentable, porque ahora el Estado peruano ha perdido todo el dinero que involucraba hacer parte del tema de las AFPs. Esto implica, en primer lugar, que el Estado peruano tenga que aportar significativamente más dinero de pensiones a todas las personas, ¿verdad? Porque esto es malo. Uno, el Perú tiene una capacidad fiscal ridículamente baja, porque uno, la mayoría de gente no tributa. Dos, hay sistemas fiscales para las empresas más grandes que no van a cambiar. Pero tres, y más importante, porque hay un consenso neoliberal de que mantener los impuestos es riesgoso para la economía. Sobre todo en un contexto en lo que hace atractivo a Perú para invertir es necesariamente la capacidad de tener impuestos bajos, porque si no consigo esto, probablemente pueden invertir en un país donde la política es más estable, donde hay partidos más confiables, donde no hay tensiones todo el tiempo. Esto quiere decir que con esta oportunidad el país no tiene capacidad fiscal para asumir el costo de aumentar significativamente las pensiones. Esto genera dos daños. Uno, el corte significativo de subsidios a la gente más vulnerable, porque es el único punto de la economía donde yo puedo quitar dinero y aún así ser políticamente rentable. Porque el 10% más pobre, el 10% que recibe hoy día, por ejemplo, Juntos, 65 u otro tipo de programas sociales, no es suficiente para ganar una elección, ¿verdad? Es una población votante que está redistribuida en un montón de lugares. Esto quiere decir que es increíblemente fácil que yo corte esos programas sociales a favor justamente de tener esta pensión universal, ¿verdad? Primer impacto. Segundo impacto, creo que esto de alguna manera puede generar daños económicos fuertes, pero cuando probablemente tengo que hacer una carga fiscal con las pensiones fuertes, cuando yo tengo el respaldo de las AFPs, pero sobre todo, cuando probablemente los ricos contribuyen menos tema de pensiones, porque nuevamente su dinero probablemente está en ahorros privados, en pensiones de otros países, etcétera, es más probable entonces que uno tenga que justamente endeudarme más y cortar, por ejemplo, gastos en salud, en educación, ese tipo de cosas, o dos, que la pensión que reciba cada persona sea ridículamente más baja. El modelo de negocio de las AFPs, en contraste, cuando existe junto a una ONP, uno, tiene la posibilidad de reinvertir el dinero y ganar más, porque es una empresa que también puede cotizar o generar inversión. Eso quiere decir que puede asumir con los mismos 10 o 20 dólares generar $200 por inversiones que luego puede redistribuir entre todos sus aportantes. Noten que el Estado no tiene esa capacidad de abasto, lo cual hace que el daño sea significativamente peor. Voy a explicar cómo esto se manipula políticamente y es el punto final de extensión al caso. Miren, se manipula políticamente en dos niveles. Uno, creo que yo puedo ganar en un corto plazo aumentando las pensiones para todos. En un contexto, por ejemplo, en que me acusen de corrupción. En un contexto, por ejemplo, en que probablemente tengo como conflictos sistemáticos contra, por ejemplo, otro partido. Yo, para salvarme, como ahora subimos el sueldo mínimo, subo las pensiones. Esto en el corto plazo es bueno, pero es terrible porque significa que uno, más la gente, la carga de laboral es mayor porque la gente va a tener que trabajar más para poder pagar esa primera pensión que el Estado decidió subir, pero dos, que probablemente aumente los problemas de endeudamiento. La confianza que tiene el país se reduce cuando tiene un sistema que tiene que pagar todo el tiempo y que no puede sostener fiscalmente, pero tres,
cuando tienes a todos los entes corporativos en contra de esto. Entonces, como por ejemplo, las grandes élites del poder en el Grupo del Comercio o América Televisión, explicando que esta medida, por ejemplo, es una carga fiscal injusta, que esto puede generar que no haya inversión privada, esto puede generar tensión significativa con el gobierno de turno, lo cual hace significativamente más inestabilidad. La comparativa del debate es la siguiente. La gente más vulnerable hoy día está protegida por programas sociales que se pierden en el mundo del gobierno. La gente mediana tiene la posibilidad de acceder a una ONP, aunque sea informal, aunque sea acceder a una capacidad decente de dinero y no perder su sistema de salud social o educación. Y la gente mediana que puede ser una AFP va a crecer en el tiempo. No hay necesidad de hacer esto orgullosos de oponer. Muchas gracias, Mao, por ese gran discurso. Continuando con el debate, llamamos a Roberto. A tu primera palabra, inicia el tiempo. Cheers. Hola, no me gusta estar con el pelo chiquito. Ya, breves dedicatorias. Primero, a Puck, porque es mi casa, porque es mi casa. Saludos a Martín, a Mau, a Nicolás y a Tony y a Abby, que no brequearon, pero fue porque hicieron Iron. Probablemente Tony estuviera aquí. Te dedico este discurso a Tony porque es mi padre y lo banco mucho. Dedicaciones también a Facundo, porque es mi causa. Yo creo que es muy talentoso. Ojalá la rompa en el circuito. Literalmente está en un round robin peruano, siendo prácticamente escolar. A Felipe y a Gonzalo, que son amigos muy cercanos míos, que los quiero mucho y nada más. Creo que voy a iniciar mi discurso y que sea lo que Dios quiera. Ok, inicio en 3, 2, 1. Lo que veo en este discurso de Vice son dos cosas. Uno, ponderar la métrica en principios y por qué es lo más deseable, pero segundo, ponderar la métrica material y tercero, lidiar con el caso que nos trae Mauricio. Primero, ¿qué sucede con el principio? Lo que te explica Nicolás es lo siguiente. La gran mayoría y el grueso nacional, aproximadamente el 70% de los peruanos, son informales. Esto quiere decir, esto no es porque ellos decidan ser informales, sino porque no han consentido con su contexto. Esto quiere decir, 1, no pueden acceder a trabajos. 2, no pueden acceder a estudios. 3, no pueden acceder a trabajos formales porque literalmente la gente sistemáticamente los oprime, los abandona. Esto quiere decir, y no depende de efectividad, y tampoco depende que supuestamente sea efectivo como los análisis que dice Mauricio. Esto depende de lo siguiente. Si es universal, quiere decir que todas las personas reciben esta pensión. Cuando es universal, quiere decir que esas personas que han sido sistemáticamente abandonadas ahora tienen formas de tener, aunque sea no como que súper mucha plata, lo cual es cierto, pero bueno, no depende de eso, sino depende de que sea universal, depende de que sea abierto. Nota que en el status quo, las formas en las cuales la gente accede a pensiones es simplemente la gente que tributa formalmente. Es decir, que 70% de la población peruana es abandonada sistemáticamente. Porque esto es lo más preferido en principios. Si entendemos que estas personas no lo consienten, es literalmente ponderable en 2 puntos. 1, deuda histórica. Literalmente estas personas no han recibido y no reciben hoy en día este tipo de pensiones o cuidados por parte del Estado. ¿Cuándo existe una banca de pensiones universal? Probablemente estas personas ya puedan recibir algo siquiera. Esto es buenísimo en cuanto a deuda histórica. Pero segundo, el impacto cualitativo. Nota que si el status quo no reciben nada literalmente estas personas cuando son ancianas, la diferencia y la magnitud del beneficio que pueden recibir es muchísimo mayor, independientemente si, como dice Mauricio, no es tanta la plata, la diferencia y el dato significativo es de que en el status quo es cero, es nulo. Probablemente es lo más importante del debate. Segundo, vamos a ponderar la métrica en práctico, y es lo siguiente. Si es cierto que ahora todas las personas, 1, van a dar su dinero a inyectar ahí, probablemente esto sí tenga mucho dinero. Esto quiere decir que 1, también es ponderable a nivel de deuda histórica, pero segundo, el nivel cuantitativo. Es decir, ahora, bajo la medida de gobierno, más personas pueden recibir pensiones. Y ahora, antes de lidiar con alta de oposición, dime. A ver, quiero entender exactamente qué es lo que más importa. ¿Me importa el corto plazo o me importa el largo plazo de la gente como del futuro? ¿Qué es lo que más importa? A mí me importan los dos, pero nota, vamos a explicar por qué razonablemente están mejor en ambos lados, en el corto plazo y el largo plazo asegura. Ahora, vamos a lidiar fuertemente con lo que dice Mauricio. 1, nota que Mauricio habla que la AFP es muchísimo mejor. El problema es que no lidia con nuestro framing. Nosotros explicamos, la AFP probablemente es buena para las personas que acceden a este beneficio. El problema es que 70% de las personas en Perú son informales, no acceden al beneficio de las AFPs porque literalmente es cosas que tienen que pagar. Cosas tú pagas, o sea, tu empleador es quien paga al Estado, pero si no eres formal, entonces no tienes AFP y te jodes cuando eres anciano. Esto es terrible. Pero segundo, nota que Mauricio dice cosas como, por ejemplo, puede haber un efecto chorreo en el largo plazo. 1, es súper incertero. No estamos seguros que en el AFP pueda tener un largo plazo del efecto chorreo sea
O sea, bueno, literalmente, el largo plazo y el efecto chorreo es un discurso neoliberal que se lleva usando desde años y no funciona. Pero segundo, literalmente, la gente muere hoy. Son personas que no consienten su contexto, son informales que hoy en día mueren porque no tienen forma de protegerse. Dime, Mauricio. Los informales pueden acceder, aunque sea, por ejemplo, a salud geriátrica o salud, por ejemplo, financiada por el CIS. Ya no existe. Ok, listo, vamos, ya está, Mauricio, entendí. Mira, lo que dice es esto, es que probablemente tienen formas y lugares de apoyo o formas de apoyarse en el status quo. Uno, esto no es excluyente, probablemente también existe en nuestro lado. Pero segundo, nota que el único MEC que da Mauricio como para decir esto, como que supuestamente van a incrementar porque, a ver, el único MEC que da Mauricio para decir que supuestamente la AFP va a ser efectiva es porque va a ser concentrada y porque toda la gente va a esto. Sin embargo, te explica Nicolás es lo siguiente. Cuando todas las personas tienen que inyectar su plata en un sistema universal, ahora son todos los que dan dinero. Esto quiere decir que hay muchísimo más capital, ya no va a haber más points. Siéntate. No, mentira, sí, quiero que gane Mauricio, así que dale. A ver, ¿por qué conformamos estados y no nos unimos, por ejemplo, a bandas, narcotráfico para que no den dinero? No sé qué tiene que ver eso conmigo. Voy a seguir. Mira, segundo, ¿qué dice Mauricio en su discurso? Dice, no lo harían porque literalmente te pueden vacar o te pueden tildar de comunista. Varias respuestas a eso. Uno, no me interesa. ¿Por qué? Literalmente en Latinoamérica hay políticas ampliamente de redistribución de recursos como Lula da Silva y no está siendo criticado el status quo. Literalmente existe. Y bueno, ya. No me mires así, Felipe. Mira. Pero segundo, nota que incluso si es cierto, la diferencia y el tipping point para demostrar que esto es como que súper disruptivo con el status quo es de que es algo que nadie le preocupa. Hoy en día en el Congreso están teniendo debates de que se debería de liberar la AFP. No es tan disruptivo, no es tan comunista el status quo porque literalmente ya la gente se preocupa. El votante gris se preocupa porque liberen la AFP, porque la AFP es desigual. Literalmente no hay razones para pensar que van a ser tildados de comunistas, no hay razones para pensar que van a ser vacados. Siguiente, nota que Mauricio dice, no es suficiente beneficio porque los lobbies hacen que no den plata, porque la gente rica no da suficiente dinero. Falso, lo que dice Nicolás en su discurso es lo más cierto de este debate, porque si ahora las personas corruptas, ahora las personas congresistas, ahora los ricos tienen que dar dinero inyectar a un sistema universal, ahora si ellos no dan plata, se joden. Cuando son ancianos se van a joder, porque si ellos no inyectan su dinero probablemente no tengan forma de sobrevivir, o sea, es largo plazo. Pero por último, nota que supuestamente nos mencionan cómo la carga laboral va a ser mayor. Uno, ignoras que casi el 70% del país es ampliamente informal. Esto quiere decir que la comparativa es que ahora en gobiernos no simplemente es una fracción de la población la que da y contribuye a esto, sino que es todo, o bueno, no todo, pero la gran mayoría del grupo profesional quien inyecta dinero a esto. Razonablemente no tenemos o no hay certeza de que va a aumentar la carga laboral de las personas porque ahora más personas van a contribuir al Estado. Finalmente, vamos a nuevamente ponderar nuestro caso y decir por qué ganamos. Creo que uno, la línea de principios, es lo más certero de este debate. No depende de la efectividad, no depende nada de eso. Esto quiere decir lo siguiente. Literalmente, cuando algo es universal, es abierto para todas las personas. Esto es lo más preferible a nivel de principios porque han sido personas abandonadas sistemáticamente que hoy en día no tienen fuente de pensiones. La diferencia es que ahora bajo la medida de gobierno es lo más preferido moralmente por deuda histórica, pero además porque ahora le das al menos algo, les puedes dar algo de dinero cuando son ancianos. Pero segundo, la métrica material, entendiendo que las refutaciones de Mauricio son súper incerteras y no hacen engage con el framing de que literalmente la AFP es un beneficio para gente que tienen trabajos formales. Literalmente ganamos en la métrica material, porque las personas ahora tienen más formas de conseguir dinero, tienen más formas de conseguir cobijo. Cuando son ancianos, ya no simplemente dejamos de lado a la gente que es informal. Creo que es suficiente para ganar este debate. Muchas gracias por ese gran discurso. Para terminar en cámaras altas, llamamos a Martín. A tu primera palabra inicia el tiempo. Here, here. Ya bueno, gracias a todos, a SPE, a mi familia, fundamentalmente a Mauricio. Creo que no debatíamos juntos desde el 2021, desde Adele is Back, y no sé, y se siente muy bonito como estar otra vez acá. Vamos a ver. ¿Qué? Desde acá se me escucha bien, ¿no? Porque creo que el micro está... Me escucho bien. Vale, perfecto.
Nuestro caso es simple. Vamos a explicarles, y ya desde la descripción de Mauricio se entiende, primero, porque es que específicamente en nuestro mundo es donde hay beneficios que no solamente ya existen, sino que probablemente progresivamente tienen tendencia a aumentar, pero que esto se corta exclusivamente en el mundo de gobierno cuando deciden aplicar una política que es suicida para el Estado peruano, tomando en cuenta la realidad en la que vivimos. Creo que si suman todas esas variables, el resultado inequívoco es que el panel va a votar por primera oposición. Vamos directamente a esto. Y lo primero que voy a explicarles es terminar de esquematizar el mundo que planteamos en primera oposición. Miren, en nuestro mundo hay, primero, programas sociales que funcionan y que están articulados y que reciben presupuesto estatal. Segundo, servicios y prestaciones sociales que también el Estado financia y que por lo tanto permean en todas las personas, lo cual implica que tienen un Estado que tiene una capacidad de acceder a este tipo de beneficios indistintamente de su trabajo, que, ojo, bajo los términos de primer gobierno, con que tengan un poco es suficiente. Entonces nosotros estamos cumpliendo con ese criterio también. Pero además, en nuestro lado hay dos cosas más que les explica Mauricio importantes. Primero, en nuestro lado la gente que es, por ejemplo, informal, igual pueden acceder a, por ejemplo, la ONP, que probablemente les genera beneficios económicos. Pero segundo, Mauricio les explica desde el inicio de su discurso que va a haber una tendencia a que progresivamente cada vez haya más accesibilidad a cosas como las AFPs, lo cual implica que son beneficios expansivos en el tiempo y, por ejemplo, que el ahorro de las personas puede potencialmente también ir aumentando, y esto implica que la gente va a estar potencialmente mejor. ¿Por qué creemos que esto es excluyente con gobierno en general, con su mundo, y que no vaya, y por qué es que al final lo que hacen es matar a la gente que es más vulnerable, y por lo tanto esto es terriblemente inmoral? Siéntate, Nicolás. Miren, creo que acá hay varias cosas que reconocer. Lo primero es que el Estado, y este es un cuadro fundamental del caso que presenta Mauricio, el Estado va a tener que terminar pagando para que la pensión pueda tener algo de sentido o pueda existir en primer lugar. Por todas las razones que les da, ¿cierto? Primero, porque los más ricos se van a oponer a pagar mucho, lo cual implica que la recaudación que vas a tener para poder darles después el dinero y redistribuirlos es significativamente bajo. Segundo, que las personas aportan poco porque no tienen capacidad de ahorro. Actualmente el 80% del Perú es informal o tiene otro tipo de ingresos que no le permiten ahorrar. Tercero, el Estado se endeuda en un largo plazo porque reconozcan que en corto plazo esto es vistoso, lo cual implica que tienen motivaciones para aumentar su deuda para poder tener políticamente mayor visibilidad. Pero cuarto, el Estado pierde dinero, ¿cierto? Porque ahora recibe significativamente menos inversión. Creemos que en el statu quo, por ejemplo, los agentes crediticios ya automáticamente rechazan este tipo de cosas universalmente, lo cual hace que, por ejemplo, el Perú sea menos atractivo para inversiones. Pero además hay antecedentes de cuando el país invirtió mucho y tuvo bastante gasto público como en los 80, que fue el carajo, por lo cual razonablemente los inversionistas no tienen incentivos de continuar acudiendo al Perú. Creo que esto es significativamente terrible entonces, porque el hecho de que el Estado pague lo presiona a tener que recaudar más dinero. Esto no lo puede hacer como de otras maneras que no sean recortando, por ejemplo, presupuestos sociales, porque en el Perú la gente no tributa, la gente entonces no tributa lo suficiente, lo cual implica que no tiene la capacidad de sostener una buena pensión. En el mejor de los casos en el que no existe este daño, gobierno no tiene ningún sentido porque su pensión es cualquier cosa. Esto es importante entonces, porque significa que específicamente el Estado tiene mayor capacidad de, por ejemplo, reducir el presupuesto público para proyectos sociales que ayudan a la gente más vulnerable. Y esto es cierto, porque al Estado le conviene y es más fácil, por ejemplo, justificar, oye, estoy haciendo algo para la gente vulnerable, quitando este tipo de programas, pero igual dándoles cierta pensión que igual no les va a alcanzar. Pero es mucho más fácil y más accesible para el Estado entonces desarticular este tipo de proyectos, por lo cual lo va a hacer. Y esto es terrible, ¿cierto? Porque entonces la comparativa y el daño es claro. Estas personas, la gente más vulnerable del debate y que por lo tanto se tiene que ponderar, son personas que por ejemplo no tienen trabajo, lo cual implica que no tienen acceso a beneficios sociales, no tienen prestaciones como seguros y ese tipo de cosas. Es gente que vive absolutamente alejada de la capital, por ejemplo, y que también tiene menos acceso a servicios. Por lo tanto, la única alternativa que tienen son esos proyectos, que es lo único que llega hasta esos puntos del Estado. El problema es que con una presión universal, la asimetría se mantiene. No es que estas personas tienen mayor capacidad de consumo, sino que simplemente ellos tienen más plata, pero la gente que es más rica también tiene más plata, lo cual implica que razonablemente el statu quo se mantiene similar. Tienes un poco más de dinero que no vale nada porque no tienes capacidad de consumir, y eso implica que la gente no tiene una vida más digna como se le quiere pintar al gobierno. Simplemente está
igual en términos de dinero, de liquidez, pero peor porque ya no tienes servicios ni prestaciones, y reconozcan que esto es terriblemente inmoral. Estás sacrificando a muchas personas certeramente por un beneficio que es incertero, y esto incluso en términos de principios se tiene que ponderar en el debate, porque ya les explicamos que el delta es tan mínimo que lo único que prevalece entonces en este debate son prejuicios que son terriblemente grandes, pero además, porque reconozcan que en el lado de gobierno esto es expansión en el tiempo, porque la informalidad va a aumentar. Miren, primero, reconozcan que el Estado probablemente, si no recorta presupuestos sociales, va, por ejemplo, a aumentar los impuestos, ¿cierto? Lo cual hace que, para poder recaudar más dinero, ese es el método de recaudación de dinero más popular de los estados. Esto hace que el costo de formalizarse aumente, lo cual implica que hay cero incentivos para que las empresas se formalicen, y esto a la larga lo que hace es empeorar este panorama donde la gente que dependería de beneficios de trabajadores formales no los tiene, y los beneficios que les dan informales son una ridiculez. Eso significa entonces que el status quo es significativamente peor, pero además esto es lo que sigue alejando la inversión privada, esto es lo que sigue sumiendo al Perú en un contexto de inestabilidad, lo cual hace que, como también dice Mauricio, se reduzca la única ventaja comparativa que tenemos para estar más o menos bien en el panorama económico, que es la estabilidad de la moneda. Razonablemente creemos que este tipo de cosas terminan siendo significativamente perjudiciales, pero además reconozcan que esto también es grave, porque en segundo lugar, miren, el subsidio entonces, el subsidio o el crédito barato al que pueden acceder este tipo de empresas, como por ejemplo formalizarse o mejorar sus procesos, también es algo que se reduce, ¿cierto? Porque ya no hay fondos, porque ya no se tiene plata, y esto es importante, porque implica entonces que el contexto, en el que estas personas tienen que moverse es significativamente más grave. Miren, en suma, hay dos cosas importantes que tienen que tener en mente. Lo primero es que el gobierno no tiene delta y no tiene mejora, porque a la par que dan más dinero, el resto de personas también lo suben, y por lo tanto la simetría social se mantiene, pero peor aún, incluso no se mantiene, empeora, porque la gente que en nuestro lado tiene al menos algo de beneficio material, que es lo que más importa, porque la gente no come principios, la gente come literalmente materialidad, lo cual implica que si nosotros ya les probamos que materialmente la gente más vulnerable está peor, primero implica que en principio sí nos ponderamos, porque eso es lo más moralmente aberrante del mundo, pero en segundo lugar, materialmente ya les explicamos que el país entero se sume en un panorama que es significativamente peor para todos, y esto es suficiente para que primera oposición gane este debate. Muchas gracias, Martín, por ese gran discurso. Para abrir el debate en cámaras bajas, llamamos a Sergio. Tu primera palabra, inicia el tiempo. Oli, se me ve raro. ¿Cómo puedo acomodar esto? Mejor pero un poco más arriba. Vale. Bueno, ok. Gracias. ¿Hay alguna luz para acá? Porque no veo literalmente nada en mis monitores. Por favor. Sí, está prendida. Ahí está. Gracias, te amo, Alex. ¿Una más? ¿Una más? No, ya. Una más. Ya está, excelente. Ya está. Ahora sí. Pues nada, voy a hacer dos dedicatorias. Pues primera dedicatoria a Fernando Contreras, porque nos ha ayudado muchísimo. Pues, claramente, gracias a su ayuda, pues estamos acá con Yanni. Y pues Fernando es un crack, así que te agradecemos mucho todo tu esfuerzo. La segunda dedicatoria es un poco más especial, porque pues, estamos hablando de las AFPs y de las pensiones. Para mi abuelo, que tiene Alzheimer, él pues, es una persona muy especial en mi vida, y pues nada, se me hizo como, si quieren dar dedicatorias bonitas, pues yo también quiero darle una dedicatoria a alguien que siempre me impulsó a estudiar. Ya saben cómo son los abuelos. Y obviamente la dedicatoria más importante. A Janine, porque
Ya pasó un minuto. Listo, ahora sí, empiezo mi discurso en 3, 2, 1. Este debate es muy claro, ¿cierto? Hay una tensión bastante clara en ambas cámaras altas, que es lo que voy a hacer es resolver esta tensión. Lo que dice el de gobierno es que un proyecto poco viable, ¿cierto? Genera una serie de daños materiales. La forma de resolver este choque es explicando cómo hay una... No, perdón, alta oposición. La forma de resolver este choque es explicar cómo esto tiene una viabilidad bastante amplia y por lo tanto los daños materiales que dice alta de gobierno los podemos esquivar de una forma eficiente. La segunda forma para ganar es explicar por qué su alternativa es increíblemente insuficiente para proteger a los actores vulnerables. Alta de oposición ha escogido la peor alternativa posible, que es empoderar un poquito más el status quo, que ya sabemos que es nefasto. Primera forma de resolver este choque, claramente link con la moción muy importante. El interés del Estado peruano, porque claramente debe ser centrado en ayudar a los adultos mayores de forma universal y de forma holística. Vamos a extender un poco a esto. Número 1, todos los peruanos literalmente tienen padres. Esto es algo literalmente universal. Esto quiere decir que todos los peruanos somos capaces de reconocer el sufrimiento que vive una persona mayor. Perder literalmente tu cordura, perder tus capacidades físicas, esto es terrible, lo que significa que absolutamente todos los peruanos de forma universal y certera percibimos que hay una responsabilidad moral particularmente alta en cumplir el deber de proteger a estas personas que ya no están en capacidad de defenderse por sí mismas, ¿cierto? Por eso existen leyes de responsabilidad filial en Perú y por eso son bastante válidas y se ejecutan consistentemente dentro del derecho civil. La segunda cosa es súper importante, que es que las personas ricas también viven bajo esta narrativa, ¿cierto? Esto quiere decir por dos razones. Número 1, por empatía, esto es intuitivo, pero en segundo lugar, porque por adaptarse, ¿cierto? Si alta oposición dice que tienen pocos incentivos para querer invertir, lo lógico es que igual quieran adaptarse para evitar la funa, ¿cierto? Para evitar ser vistos como personas terribles. Esto quiere decir que como quieren escapar de la carga horrible de ser literalmente los que niegan a los viejitos la capacidad de poder subsistir, hace que sea mucho más fácil para ellos decir, ok, invierto lo que tengo, lo que me sobra, lo que tengo de toda mi increíblemente grande empresa, que hace que sea muy fácil que yo pueda invertir en esto. Ojo, no voy a depender de los ricos como hace mi alta para ganar este choque de viabilidad. Choque de viabilidad. ¿Qué queremos que sea viable? Dos cosas. Uno, pensión para todos los adultos mayores. Y dos, que la gente tenga dinero, ¿ok? Encuadre muy importante. Uno, no solo los ricos aportan. Esto es súper importante para ampliar el margen de choque de la viabilidad. Noten que el Estado busca dos formas de acceder a capital bastante certeras, ¿cierto? El Estado literalmente o puede tener acuerdos con potencias o puede tener reservas y tributos, que es lo que más o menos he estado discutiendo en cámaras altas. Esto va a resolver la tensión. ¿Por qué va a ser viable? Número 1, acuerdos con otras potencias y el multilateralismo. Actualmente Perú se encuentra literalmente abierto a un montón de proyectos y consistentemente está creciendo esta apertura, ¿cierto? Por eso existe el puerto de Shanghái, que es una inversión, un proyecto de inversión increíblemente grande de China. También está suscribiendo constantemente acuerdos con Estados Unidos debido al multilateralismo. Como ve que China está metiéndose en Latinoamérica, también está invirtiendo fuerte dinero en cosas como la PEC y tratados de libre comercio, pero también relaciones interregionales, como por ejemplo a través de la comunidad andina o el Mercosur, acceder a la ASEAN, ¿cierto? Esto quiere decir que existe una posibilidad bastante amplia, incentivos bastante certeros, de que si yo quiero que mis relaciones diplomáticas estén bien con este estado chiquito que es Perú, existe posibilidad de préstamos, y en segundo lugar, existe la posibilidad de inyección de liquidez con acuerdos que ni siquiera tengan que ser terribles, porque literalmente tengo incentivos de que mis proyectos funcionen bien. Esto hace que tengamos una fuente de ingresos literalmente enorme que hace que esta medida sea más viable. Segunda línea para ampliar esto. Tenemos un montón de reservas y tributos, ¿cierto? Literalmente Perú es una economía bastante estable, tiene la capacidad, ha adquirido reservas a través de dólares, a través de invertir en un montón de cosas. Esto quiere decir que todo lo que ha tenido durante mucho tiempo recaudado lo puede utilizar también en esto. Tercero, esto es una inversión que se recupera. Esto es súper importante. El dinero que le estamos dando a estas personas, a los viejitos de ahora y a los viejitos del futuro, literalmente se reinvierte, ¿cierto? Porque compran productos, pagan servicios. Esto quiere decir que las empresas literalmente tienen más acceso a poder vender más productos, el Estado tiene acceso a recaudar impuestos. Esto quiere decir que como el dinero es un ciclo, porque no se lo van a guardar, porque literalmente ya se van a morir, literalmente el dinero 100% seguro que se recupera. Esto es importante, porque resuelve la tensión con otras inversiones y proyectos estatales, ¿cierto? Como puedo recuperar el dinero del futuro, significa que no tengo que tensionar y cortar un montón de cosas, como dice esta oposición, pero en segundo lugar, esto prueba que es sostenible en el tiempo debido a las amplias cantidades industriales de dinero que le metemos. Resuelvo el choque. Ahora, ¿por qué es insuficiente ambos casos de oposición? Antes de ir con eso,
Baja. Estoy muy de acuerdo contigo. Literalmente por eso la métrica no puede ser utilitaria, porque en ambos lados tenemos fondos suficientes como para hacer ambas medidas. No, porque la viabilidad es increíblemente importante. Para cumplir con el principio de proteger a los ancianos, primero tenemos que conseguir recursos, ¿cierto? Por eso la viabilidad utilitaria de esto es crucial en el debate. Para cumplir este principio, necesitamos hacer que esto sea viable. Listo. Ahora, bueno, más. El análisis del primer gobierno es que el 80% más de la economía es informal, no tributa. Pero mágicamente, según baja el gobierno, hay un montón de dinero formal, un montón de tributación. No sé, Esto fue solo un mecanismo, respetaste la alta, no los otros dos que yo di. Genial, listo. Ahora vamos a explicar dos cosas importantes, que es por qué esto es comparativamente mejor que lo que presentan oposiciones. Alta oposición se compromete a explicar que literalmente el mundo de oposición quieren depender de proyectos del Estado, ¿verdad? De programas estatales como el CIS. Problema central de Perú. El problema es que Perú tiene graves problemas logísticos para que estos programas sean suficientes para los adultos mayores. Literalmente vivimos bajo una lógica de centralismo, vivimos bajo una lógica de burocracia. Esto quiere decir que la ineficiencia constante que tiene el Estado peruano, además de todos los problemas de corrupción y hacer que constantemente las autoridades que estén liderando los hospitales del CIS tengan la capacidad fáctica de poder asumir grandes cantidades de ancianos, es increíblemente incertera. Esto quiere decir que la solución certera para solucionar este problema está en baja de gobierno. Uno, porque resuelvo la tensión que no resuelve mi alta de que esto es viable y que no cortamos estos servicios, pero en segundo lugar, porque saltamos los problemas de logísticas, porque es una inversión directa, ¿cierto? Yo le estoy dando dinero para que el abuelo ahora se compre su medicina y que no tenga que esperar toda una cola gigante interminable del CIF, que muchas veces dura meses, que nunca pueden aceptar. Claramente la solución, si el problema es urgente, porque esa gente está sufriendo ahora, lo importante es darles el dinero ahora y que ahora se compren sus medicinas. La segunda razón es porque las AFP son insuficientes. Esto es de votante peruano informado. Esto es súper importante. Las AFP son insuficientes, primero, porque actualmente se aprobó una ley que te permite retirar tu dinero de las AFPs, lo que quiere decir que la capital que está teniendo oposición es significativamente limitado porque todo el mundo quiere retirar su dinero. Pero lo segundo es que todos los mecanismos de alta oposición, de que la gente no tributa, de que los ricos no quieren tributar, porque esto es una lógica marxista, también va a dañar el caso de baja oposición, porque baja oposición va a decir, vamos a resolver los problemas que tiene actualmente el Estado peruano a través de esto. Pero si alta oposición da un encuadre de que Perú es terriblemente ineficiente, que no tiene dinero, no van a poder hacerlo. Tienen una brecha, solución y problema, y claramente caga al lado de la alternativa de oposición. Ganamos este debate por viabilidad y porque explicamos cómo están mucho mejor estas personas con nuestro lado. Gracias. Muchas gracias por ese gran discurso. Para continuar, llamamos a Bullón. A tu primera palabra, inicia el tiempo. Solo tengo algunas cosas que decir antes de empezar. Una al circuito, otra a Pablo, otra una verbalización hacia cosas que pienso y creo que necesito verbalizar para cimentarlas aún más. Al circuito, hoy me preguntaba, mientras iba a recoger los trofeos en la mañana a Abancay, ¿por qué hago esto? Y no sé si han visto ese capítulo en el que Homero pone un cuadrito y pone como "Do it for her". Yo creo que ahí estarían todas sus fotos. Creo que es necesario en los espacios para el circuito para que siga creciendo. Y también dentro de esto decir básicamente, y discúlpame, que me va a tomar un poquito más del minuto, shame a las personas que literalmente no quisieron venir, no porque tenían alguna responsabilidad, sino porque dijeron, está lejos, es peligroso, que personalmente, y discúlpeme, me parecen bastante estúpidas, siempre vamos a otras partes, quienes vivimos en estas partes de la ciudad. Creo que el debate y la descentralización que hablan de sus discursos tiene que ser real también. Así que ustedes se lo perdieron. Pero gracias, Pablo, por venir aquí. Creo que es súper valioso y como admiro mucho a Pablo, literalmente se ha pagado el boleto para estar aquí. Cuando le dijeron que iba a entrar, no dudó ni un segundo en decir voy a estar. Creo que ese es el compromiso que tienen que existir con los proyectos del circuito peruano. Lo último, la verbalización. Yo 3 semanas entrenando muy duro, como nunca antes había entrenado, literalmente. Creo que hay resultados. Felipe, nos vemos el lunes. Así que voy a poner mi cronómetro y voy a empezar en 3, 2, 1. Un Estado, y recordarán sus clases de ciencias políticas básicas, no es el gobierno ni son las personas de un momento específico del tiempo. Un Estado es trascendente al tiempo, en la medida en la cual responde a las necesidades prefabricadas de las personas y a las necesidades de las personas del futuro que aún están por llegar.
Es decir, este debate no puede evaluarse por situaciones coyunturales. Goyon, espera, Dime. se apagó la cámara y no sé si eso Ah, te afecta a ti. a mí me da igual. Ya listo. Empiezan de nuevo en 3, 2, 1. Un Estado, recordarán por sus clases de política, es literalmente la conformación por parte de las personas, pero no de un momento determinado del tiempo, sino de las personas que existieron antes y dejaron sus voluntades, su dinero, sus capacidades y en la materialización de lo que recibimos actualmente, pero también un Estado son las personas del futuro que van a recibir lo que nosotros les dejemos posteriormente, es decir, la evaluación de este debate no puede ser coyuntural, no puede guiarse por factores de gobierno actual, no puede guiarse por factores económicos actuales. El interés de un Estado siempre, en cualquier tipo de circunstancia, independientemente del Estado que sea, va y tiene que responder directamente a como lógicas más trascendentales y universales. Si nosotros probamos eso, probamos dos cosas. Primero, que respondemos entonces a cualquier Estado peruano dentro del tiempo, lo que aumenta brutalmente los impactos consecuenciales y morales de todas las cámaras dentro de este debate. Y sí, conectamos directamente con todo lo que ustedes han dicho, pero ustedes tienen un caso bastante chiquito porque responden a un momento bastante preciso dentro del tiempo. En ese sentido, vamos a probar, primero, por qué le ganamos a Cámara Alta de Oposición. 4 razones por las cuales el caso de alta oposición no puede ganar este debate en comparación al nuestro. En primero, porque su caso es coyuntural. Noten que la mayoría de los mecanismos que explica la Cámara Alta de la Oposición son situaciones económicas actuales del gobierno, como que, por ejemplo, hay inversiones peruanas, igual que el caso de Cámara Baja del gobierno. En ese sentido, creemos que ese tipo de situaciones no se mantienen en el tiempo de forma necesaria. Esto hace que, por ejemplo, el grado de certeza que nosotros evaluamos en parlamentario británico, que tiene que ser acercarse al 10/10, probablemente sea un 6 o un 7, ni siquiera podemos cuantibilizarlo bien porque no sabemos exactamente cuál de las dos caracterizaciones es verdadera o cómo van a aplicarse dentro de la realidad. Pero en segundo lugar es cortoplacista. Noten que depende de la aplicación de políticas sociales en el ahora y depende de una mala aplicación de ambos gobiernos. Cuando, claro, lo más lógico y razonable, noten que es lo siguiente. Cuando existe una reforma tan grande de un sistema, no es razonable que se aplique en el corto plazo. La mayoría de las críticas de Cámara Alta de oposición responden a que va a existir una mala aplicación como si pudiéramos hacerlo de forma express, cuando en realidad, cuando existen intereses de aplicación de política pública, normalmente existen periodos de planificación, periodos de como contratación, es decir, existen mucho más allá. Eso hace entonces que el caso de alta oposición sea incertero en la comparativa, al menos en comparación a lo que nosotros explicamos ahora. Primer mecanismo entonces, no necesitamos muchos mecanismos, necesitamos solo 3. Primer mecanismo entonces, el primer mecanismo es que independientemente cuál sea la situación, todo mercado tiende a la especialización. Esto es intrínseco a cualquier sistema público-privado por lo siguiente. Porque, al fin y al cabo, mientras mejor cumplo con las necesidades de las personas, significa que existe un acceso o un retorno necesario. Esto hace entonces que respondamos mejor de forma universal a los casos, porque independientemente de cuál sea la AFP que tengamos, independientemente incluso si es que el Estado participa abiertamente en el mercado, responde y tiende hacia especializarse. ¿Por qué la especialización es sustancialmente importante? Por el proyecto de vida de las personas. Esto en dos sentidos. Primero, conformamos estados no solamente para satisfacer las necesidades materiales de las personas. Mi punto de información iba a que justamente por esto no nos entregamos a narcotraficantes que nos puedan dar dinero y subsistencia. No validamos la esclavitud en la medida en la cual sabemos que hay algo que trasciende a los seres humanos más allá de su materialidad. Esto es la identidad y la dignidad. ¿Cómo materializamos la identidad y la dignidad a través de nuestro caso y a través de la especialización? A través del consumo. Nuestros consumos son necesariamente manifestaciones de nuestras identidades. Por eso, por ejemplo, cuando una persona conservadora decide ver Willax y no ver Huayca, probablemente está haciendo una manifestación de su identidad. En cada una de las decisiones que tomamos, entonces manifestamos nuestra identidad. ¿Cómo esto se conecta con el punto alrededor de las pensiones? Las pensiones, al decidir estar directamente e intrínsecamente ligadas a nuestro futuro, necesariamente entonces responden. Las decisiones que nosotros tomamos para afiliarnos a A o a B responden a nuestro futuro. En el lado de la Cámara de los Gobiernos, lo que estamos haciendo es darle una opción a una variedad infinita de personas por lo que ya expliqué antes. Esto es literalmente coartar las individualidades y las identidades de las personas, que es lo que les vuelve necesariamente personas ciudadanas de un Estado, porque si no, solamente serían animales en un rebaño que van a ser financiados. Eso es clara diferencia moral. En términos morales, acabamos de brutalizar a todas las cámaras dentro de este debate. Pero además de eso, en términos prácticos, noten que nuestro caso, además de ser universal, es específico, porque el caso de alta de oposición, noten que no es cuantificable. Incluso
si asumimos que todos esos mecanismos para regular las AFP son certeros, noten que es poco claro qué tanto pueden como atender a las necesidades de las personas, incluso en su corto plazo, porque una gran cantidad de personas son informales, es decir, ni están en UNP ni están en AFP. En cambio, en nuestro caso no depende de eso, porque solo depende de que la persona, independientemente de si decide estar en UNP, estar en AFP o no estar en ninguna, hace manifestaciones de su identidad, y que el Estado entonces tiene el mayor interés de buscar a maximizar las alternativas y por lo tanto, incluso aunque decidan no estar en ninguno de los dos sistemas, garantizarle el tipo de procesos. Noten que esto no depende de que tengamos el dinero o no, sino de que tengamos la voluntad, porque es un punto no consecuencial dentro de este debate. El interés no debe ser a reducir las opciones, sino el interés debe ser a ampliar las opciones y maximizar el sistema. Si es que en ambos lados tenemos razonables márgenes de dinero, la pregunta crucial no debe ser a cuál ir para tener eficiencia en el corto plazo, sino a cuál debemos ir para satisfacer el mayor deber moral que tenemos, que es maximizar las identidades y los proyectos de vida de las personas en la medida en la cual sus consumos son manifestaciones de esto, pero además su afiliación al Estado cuando entregan todas sus libertades es necesariamente debe ser correspondido una salvaguarda de la mayor cantidad de opciones. Alba. Si probamos, ¿por qué para las personas pobres? En el status quo solo hay una opción también. Es Mira. razonable pensar que me dan una mejor opción, que es mejor, Mira, pero no tengan- acabo de explicarte por qué el debate no puede ser cortoplacista en tu lado, mientras haces toda la reforma, tampoco estás dándole plata a las personas ancianas. En nuestro lado, probablemente en el corto plazo, las personas que están informales tampoco lo hacen, pero todos los estados tienden hacia la mejora, por varias razones. La verdad, porque básicamente con el desarrollo de la tecnología, con el desarrollo económico, con el desarrollo político, las personas van necesariamente adquiriendo más habilidades para poder fiscalizar al Estado. En segundo lugar, los mecanismos de transparencia se van haciendo cada vez más fuertes. Esa es la tendencia clara. Por eso pasamos de literalmente estados que no tenían grado de fiscalización a tener medios de comunicación que pueden hacerlo y probablemente ahora a través de las ciencias informáticas. Creo que ese no es el punto del debate. ¿Por qué ganamos este debate entonces? Dos razones. La primera es que nuestros criterios son universales, son trascendentales. Es decir, respondemos a todas las dignidades de todas las personas que estuvieron antes y que sacrificaron, por ejemplo, su dinero para tratar de maximizar las opciones. Respondemos a las personas del futuro que necesitan una respuesta con la mayor cantidad de alternativas para poder necesariamente recibir ese aporte moral. Pero en segundo lugar, creo que también respondemos de forma material, porque noten que si es que el interés en nuestro lado es el grado de perfectibilidad que buscamos y el techo que buscamos necesariamente también va a ser materialmente mucho más diverso y por lo tanto respondemos muchísimo mejor a los diferentes futuros que tienen estas personas también en la materialidad de este debate. Ya, es simple entonces lo que acabamos de explicar. Alta de oposición no puede ganar este debate porque es muy coyuntural. Baja de gobierno no puede ganarlo porque depende de un impacto en el corto plazo que claramente no han conseguido y alta de gobierno, bueno, básicamente lo mismo. Gracias. Muchas gracias, Pullón, por ese gran discurso. Por favor, traten de no hablar, o sea, como al mismo tiempo, porque no le entiendo a ninguna de las dos personas. Así que sí, gracias. Ahora sí, Janine, a tu primera palabra inicia el tiempo. Suerte. Esperen, que me ponga nerviosa. Ay, esperen, que nos quieren sacar de salón, así que... Esperen. Ay, ya. Los encontré. Ya. Quiero dedicarle este discurso primero a mi papá, bueno, a mi abuelito, que aportó y nunca ganó nada, ganaba 400 soles todos los meses, así que no alcanzaba para nada, obviamente. A Sergio, te amo mucho, porque este torneo ha sido un soporte mental para mí suficiente. Realmente todas las rondas he salido triste, llorando, me ha consolado en todas las rondas. Carrenadera, gracias. Y a Fernando, porque me ha hecho creer que, o sea, que no es, o sea, me ha hecho creer muchas cosas, pero principalmente en no ser tan dura conmigo misma, que creo que es algo que me hace mucho en este debate. Así que, ya, después de todo esto, comienzo en
3, 2, 1, ya. Claramente, Sergio está ganando este debate. ¿Qué voy a hacer con este debate? Primero, diferenciarme con mi alta. Segundo, refutar el caso de alta de oposición. Y tercero, explicar por qué todos los principios que dice Bullón dependen de una vía digna. Realmente eso precede todas las cosas que él quiere desbloquear. Y puedo volver con certeza por qué estamos ganando este debate. Primero, diferenciación con mi alta. Creo que mi alta trataba de probar ciertas cosas. Uno, que esto es lo mejor porque las FP no funcionan. Dos, esto va a ser sostenible en el tiempo porque tenemos como impuestos. Y tres, la viabilidad. Creo que tiene fallas lógicas en probar esto. Uno, creo que Sergio es único que cumple con la carga de la moción porque esto es lo más importante para el interés del Estado peruano. Porque ¿qué es lo que nos dice nuestra alta? Es, uno, la gente informal no decide hacer esto. Es decir, esto hace que la gente informal no decida, no, depende de que esto sea viable. ¿Qué es lo que Sergio dice en nivel de principios? Es uno, hay una gente muy vulnerable. ¿No? Esta medida va a ser muy bien aceptada porque es de gente, adultos mayores. Es decir, en principio cumplimos mejor cuál es el interés del Estado peruano, es decir, proteger a la gente más vulnerable, que son los adultos mayores, porque esto va a estar más respaldado, no tiene más hate. Es decir, el principio se tiene por sí solo, en su lado tienen que responder porque la gente informal va a recibir este dinero. Es decir, depende de que haya aprobado la viabilidad de esta medida para que cumplan con su principio. Solo Sergio cumple con el principio, que es que la gente vulnerable sea mejor, porque para que la medida es viable. Es decir, acá hay otra diferenciación. ¿Qué nos dice nuestra alta? La medida va a ser viable porque la gente rica va a aportar mal. Creo que hay mucha incerteza en eso, porque dependen de, uno, de porque la gente rica son los principales aportantes de esto, y depende de, dos, porque el dinero va a ser tan grande para sustentar todo eso. ¿Qué es lo que dice Sergio? Sergio te muestra oferta porque, uno, es decir, ya hay proyectos de inversión por multilateralismo en el Estado peruano, es decir, proyectos como el puerto de Shanghái, que son a largo plazo, que la inversión son miles de millones de dólares, es decir, que tenemos un dinero donde sacar, es decir, el dinero es mucho más grande y más certeza de esa inversión, porque no depende de que la gente se me vaya en contra, la gente que quiera aportarme, sino depende de que estos tratados sean, que ya están en la materialidad ahora a largo plazo. Tengo más certeza en los recursos. Segundo, Sergio te da una explicación sobre cómo es un ciclo, es decir, yo tengo esto, yo gasto esto, por ende, el dinero retorna a mí porque como Estado la gente gasta en comprar productos en empresas, gasta en comprar servicios básicos, que estos son impuestos que reciben el Estado, no estas personas que impuestan, sino el impuesto a comprar al metro, a comprar al mercado, a comprar para servicios básicos. Es decir, la medida va a ser más sostenible en el tiempo porque es un ciclo de consumo. Eso no me explica mi alta. Mi alta me dice, la gente va a aportar. Yo te doy certeza con estos mecanismos porque va a ser viable. Y segundo, Sergio te prueba porque va a ser eficiencia, porque no va a haber problemas logísticos. Y tercero, por el engage. Le ganamos a mi alta porque probamos la viabilidad de la medida, que es lo más importante de este debate. Probamos que el principio se sostiene a nuestro lado porque ellos dependían que el principio se cumpla. Nosotros solo cumplimos esto y a largo plazo va a ser sostenible. Luego, cuando vaya con toda la cámara, le voy a dar el folio. Primero, con Alta de Opo. Creo que Alta de Opo nos trae tres cosas. Es decir, AFP tiene intención de mejorar. Creo que esto es falso. O sea, no va a mejorar por dos cosas. Uno, nos dan un mecanismo para probar esto. Con miedo a perder dinero, literalmente, ya hay retiros todos los años de la AFP. Ese miedo no han dicho que mejore, uno, la tasa, dos, las condiciones. Siguen sosteniéndose en el tiempo. No me dan ninguna certeza de por qué van a hacer. Tenían que probarlo. No sé decir, hay miedo a perder dinero. Y después, como fácticamente, como ese medio no ha influido en mejorar las condiciones que tienen actualmente. Segundo, la competencia. Hay competencia entre muchos FP y las tasas que cobran para mantener tu dinero son iguales, no funciona porque en las empresas solo hay un régimen estricto sobre quiénes son las empresas que pueden acceder a ser FP. No se crean, es muy difícil el repaso. Segundo, ya te probó por qué no van a mejorar, por qué no van a funcionar. Segundo, dicen, hay un respaldo en el caso que pierdan el dinero. Materialmente, ¿qué te dice cuando firmas una póliza de FP? Si se pierde el dinero, yo no soy responsable de esto, porque esto depende de la inversión de las acciones. Es decir, ellos se comprometen a que no van a ser responsables, tienen con certeza, lo dicen en los contratos. Entonces, lo que dicen, no. Y en el caso que funcionen, mejora el FP, porque esto inclusive si funciona, no va a aumentar. Se ve de dos maneras, porque hay una narrativa muy fuerte de los peruanos en contra de la FP. ¿Cómo se ve esto a nivel interno? Es decir, yo veo gente a mi alrededor que su dinero no le ha alcanzado. Y segundo, de manera externa. Es decir, gente notablemente te dice, esto es malo. Es decir, saca tu dinero. ¿Cómo se materializa esto? Inclusive si la FP mejorará, ¿cómo se ve? La gente cuando cumple 60 años retira todo su dinero. ¿Cuál es el problema de esto? Uno, la gente no tiene conciencia del gasto. Es decir, hace gastos masivos. Dos, la mayoría de los peruanos están endeudados. Es decir, hay tanto problema que van a gastar todo dinero de uno. ¿Cuál es el problema de eso, Mau? Es que a largo plazo no van a tener cómo vivir, porque ya se lo gastaron de una, si en el mejor caso hubiera probado que funciona, no lo hiciste. Pero si funcionara en el mejor que es posible, a largo plazo eso no lo va a funcionar, porque la mayoría de los peruanos se lo gastan en el mismo momento de manera ineficiente. Entonces, no hay certeza de por qué va a funcionar. Segundo, no dicen como, los ricos van a bloquear esta medida y no hay viabilidad. Sergio te prueba por qué hay viabilidad de esta medida con las inversiones, pero que sí hay mucha certeza. Segundo, no dependemos que los ricos no lo aprueben porque no es nuestro caso, es nuestra alta. Tu caso es ese mecanismo no aplica para nosotros. Tercero, no dicen como, no van a pasar. Tercero,
creo que después hay una tensión. Luego, tercero, sobre por qué el CIS, pensión 65, es lo mejor. Creo que hay una tensión sobre la explicación de los fondos en alta oposición. Porque alta oposición dice, cada vez la economía está mucho mejor y hay más puestos de trabajo para que sean AFP. Y realmente lo he dicho. Y segundo, nos dicen, es que hay mucho informalismo. La gente ya no da dinero. Es una tensión muy grave, porque si cada vez el país está mejor a nivel formal, y luego nos dicen para refutar el caso, es que hay mucho informalismo, es decir, sí, hay que formar un encuadre. Entonces, el encuadre más probable, que creo que cada vez que somos un encuadre, que cada vez el país está mejor, y antes voy a la baja de Opo. Es que todos los mecanismos que ustedes usan, literalmente son mecanismos que entonces también existen. Si hay inversiones en ustedes, hay inversiones en nosotros. Por eso es el punto moral más importante. Ya, a la alta. Que un niño muera de hambre porque ahora todo el dinero va a la pensión y no al programa. Es coyuntural y Ya, ese es el problema, mamá. Ese es el problema, que tu solución es la pensión 65, el CIS. ¿Cuál es el problema? Que el pensión 65 el CIS no funciona actualmente. El presupuesto que se le asigna es muy poco, es ineficiente. La mayoría de gente está a las 4 de la mañana. Ya me digo mi papá darle cola a las 4 de la mañana para sacar una cita. Es eficiente, poco es eso. Pablo que nos dice, a largo plazo vamos a invertir más, es decir, vamos a gastar el mismo dinero. ¿Cuál es el tipping point acá? ¿Cuál va a ser más eficiente? Es decir, a típicos logísticos, te dice, el Perú es muy inestable, la burocracia es muy fuerte. Es decir, el gobierno central decide algo, ahora tengo que capacitar al gobierno regional, capacitar a los gobiernos municipales, invertir en infraestructuras sumamente grandes, hacer más hospitales, hacer más cosas, porque para que sí funcione efectivamente, tiene que crecer para toda la gente que futuro que va a ser vieja. Que en nuestro lado no dependemos de problemas logísticos. Por eso le ganamos a la oposición, porque uno, nuestra medida es viable, dos, no depende de estos problemas logísticos, y tres, este problema porque esta medida sí va a ser sostenible, porque en caso que ellos digan a la gente del 65, depende que nosotros también tengamos decidido, solo que nosotros logísticos. ¿Por qué le ganamos a la oposición? Primero, porque el principio no es dependiendo de la consecuencia. Nos quiero probar que un principio es de que la gente consciente de esto. La consciente depende de que tengan una vida digna. Es decir, la gente consciente porque no tiene otra alternativa. Uno, no hay otro sistema de pensión en el Perú. Dos, ellos saben qué es lo que le quedan. Tres, saben que no van a hacer caso. La vida digna es precedente para este consentimiento. ¿Cómo te la vida digna? Uno, cuando yo existo, puedo vivir dignamente. Uno, acceder a más recursos. Dos, a estar mejor. Tres, como cumplir con la gente vulnerable, porque es la situación es más grande. No pueden hacer colas, no pueden trabajar, no llegan a alternativa, solo les queda vivir dignamente, solo con pensión. El látigo ya no puede extender porque en su lado hay esto, porque han dicho, eso lo dice mi alta, yo no lo voy a decir. Entonces tu principio no está aprobado porque depende de que la gente viva vida digna. Solo nosotros aprobamos que la gente viva vida digna y ganamos este debate. Gracias. Muchas gracias por ese gran discurso. Para terminar esta final, llamamos a Pablo. Tu primera palabra, inicia el tiempo. Here, here. O me demoro y que todos nos votan, ¿no? Más divertido. Bueno. Qué bonito es estar en una final, otra vez. Hace tiempo no lo hago, es bonito saber que el esfuerzo y continuar practicando es importante y ayuda, que cuando sentimos que nos estancamos a veces simplemente necesitamos un empujón y variar las personas con las que practicamos, ir a otros entornos y literalmente seguirla peleando. Agradecerle a Jorge por decirme que sí, agradecerle a Mau por las cosas que ha hecho también por mí, agradecer a las personas que conozco de esta ronda, he conocido en mi vida de debate, agradecer a Yerica, que es mi aporte moral, decidió acompañarme solo para espectar las rondas y ser mi soporte moral. Entonces, gracias al circuito por todo lo que ha hecho por mí. Yo no sería la misma persona si no hubiera entrado a debate, pero mucho menos si no hubiera conocido a tantas personas maravillosas acá. Entonces, comienzo mi discurso en 3, 2, 1, va. Baja de Gobierno es quien les da las razones específicas sobre por qué la materialidad no importa dentro de este debate. Actualmente existe la inversión en el puerto y eso hace que actualmente haya dinero. Pero ¿por qué no hay una inversión específica hacia las personas que lo necesitan? ¿Por qué no hay una redistribución equitativa del dinero? ¿Por qué a pesar de que tenemos la empatía y las narrativas que Baja explica en ambos lados de la cámara, no logramos generar las consecuencias pragmáticas que ellos quieren y no logramos hacer que las personas mayores estén en una mejor situación? Porque no depende de en qué lado del debate se maneje el dinero, sino depende de cómo las personas tienen el derecho de manejar el dinero como más les apetezca.
nuestro cámara, en nuestro peor escenario, hacemos que las personas sí, no guarden el dinero para el futuro, pero que decían invertirlo incluso en el presente para maximizar su futuro. Nótense que cuando, por ejemplo, actualmente se liberan los fondos de AFPs, hacemos que las personas tengan fuertes como incentivos de liquidez. Baja dice que esto lo gastan en nimiedades y en cosas que no importan. Eso no es mentira. Las personas aprovechan los fuertes golpes de AFP ¿para qué? Para invertir en vivienda, para poder dejarle algo a sus hijos, porque consideran que actualmente pagar las deudas de la hora es precedente lógico a la calidad de vida de mi futuro, porque necesitamos el dinero para seguir subsistiendo. La dignidad no es precedente de lo que nosotros decimos, es lo que nosotros decimos. La dignidad está linkeada directamente con el consentimiento de las personas y por lo que dijo Jorge, por el consumo y cómo lo ejercemos. ¿Cuándo me coartan mi dignidad? Cuando me quitan las posibilidades de futuro en el lado del gobierno, cuando ya no tengo posibilidades de qué decidir, pero más importante, cuando me obligan en ambos lados a que parte de mi sueldo todos los meses me lo quiten para dar a situaciones que yo no consentí, que yo no estoy consintiendo al infinito. Esa es la situación más importante del debate. Pero si no les ha quedado claro, tal vez a los gobiernos, ¿por qué nosotros le ganamos 3 situaciones que son precedentes lógicos a que se cumplan todos los materiales, efectos que hagan y por lo tanto no serían elementos a que el Estado peruano considere intereses actuales si quieren debatir en el actual? Uno, los problemas de gobernabilidad son más importantes a resolver antes de conseguir sus precedentes. Si hay un elemento que bloquea el income de dinero hacia las personas más necesitadas, es justo que no hay transparencia, que no tenemos mecanismos de estabilidad económica, que no hacemos, por ejemplo, que las inversiones sean constantes y es por esto que los mecanismos de mi alta tampoco funcionan, porque depende de que exista una regulación del Estado a futuro, de que el Estado que tenemos ahora no se perpetúe, que se mejoren las condiciones materiales de la hora. Por eso es que es cortoplacista, pero además es incertero. Alta de oposición depende de que, por ejemplo, haya una estabilización internacional y que Perú como se vea mejor y que por lo tanto la competencia sea mejor, que existan mejores mecanismos de fiscalización para que la competencia sea efectiva. Eso es algo que le denuncian ambos gobiernos. ¿Cómo hacemos nosotros desde baja de oposición para lidiar con esto? Les decimos, no importa. Importa en qué mundo las personas tienen una mejor administración de su dinero, pero una mejor administración de su proyecto de vida. El proyecto de vida es importante porque es como materializo mi dignidad y cómo materializo mi individualidad. Yo decido no confiar en el gobierno y al mismo tiempo decido no confiar en las AFPs. Esas personas en el mundo del debate no funcionan, ¿verdad? Están aisladas. Son las personas que son informales. El 80% del cual tanto habla alta de gobierno activamente decide no confiar en nadie porque el gobierno les da muy poco y porque las AFPs no les dan. De nuestro lado de la Cámara, las personas siguen teniendo la posibilidad de decidir si no le dan a nadie, si no dependen de nadie o si en algún futuro las cosas mejoran por los mecanismos que ya se presentaron en el debate y que son simétricos, ahí recién aportar en algunas de las dos situaciones su derecho de cómo consumir su futuro, que es lo más importante, sigue existiendo y es lo más importante. Punto al alta. Ninguna cámara lidia con nuestro principio de la creación histórica, que no depende de la efectividad, sino del simple hecho de que existe un sistema mucho más universal y descentralizado. Ganamos este debate. No puede haber reparación histórica si a las personas que ya están en situaciones de vulnerabilidad las coacto todavía más y ahora el poco dinero que tienen les obligo a que lo aumentan en un fondo de pensiones para su futuro que nunca va a ser certero y que esas propias personas no saben si va a ser certero. Pero, por último, no importa, la deuda histórica ya le explicó Jorge sobre por qué las personas del pasado que dieron su esfuerzo y su sacrificio para la fundamentación de los valores de libertad y condicionamiento del presente se mantengan. Eso es la deuda histórica, pero además a las personas del futuro que también como no han consentido su libertad y para los que también estamos generando una deuda en el ahora, es justo como nosotros solucionamos. Baja. El problema es que desde baja de gobierno probamos que hay una serie de barreras logísticas que tienen exclusivamente las alternativas que defienden oposiciones. Eso hace que radicalmente los impactos sean menores en todo el debate. Ok. Las barreras háganse una pregunta en el panel y a las personas que están expectando. ¿Las barreras que dice baja de gobierno son exclusivas o los mecanismos de solución de sus barreras se comparten en ambos lados? Las narrativas de empatización para superar esas barreras se comparten en ambos lados. Los mecanismos de multilateralismo y de cómo puede haber sostenibilidad en base a la inversión se comparten en ambos lados. Los mecanismos que presenta Sergio no son exclusivos y por lo tanto eso implica que las barreras no son exclusivas. Si no son exclusivas en ningún lado del debate, no son relevantes porque no podemos cuantificar los márgenes, no podemos aplicar deltas, no podemos ni siquiera decidir quién ganó en este punto de la comparativa y la métrica, por lo tanto el panel no debería siquiera evaluar si este punto lo gana alguien porque nadie lo puede ganar en el debate por lo que ya acabo de explicar. ¿Por qué Jorge gana irremediablemente el debate? No solo porque ya presentó 5 criterios de diferenciación con nuestra alta que presentaba como
ya haciendo la preponderación más clara, alta presenta fuertes refutaciones a ambos gobiernos. Nosotros explicamos por qué esas refutaciones son incerteras. Primer criterio, las refutaciones dependen de que se concreticen elementos, por ejemplo, sobre la competencia, que las hacen ver probables, pero aún así no lo suficiente, ¿verdad? Aún así dependen de elementos que están out de la moción, ¿verdad? De que dejemos de tener como situaciones cíclicas en el gobierno y por eso su discurso es coyuntural. Depende de que las situaciones actuales se resuelvan. Nuestro caso no, nuestro caso depende de que exista, por ejemplo, elementos más trascendentales. Si nosotros analizamos qué es lo que las personas más valoran, la materialidad o el ejercicio de su dignidad, nos vamos a dar cuenta que las razones por las que marchan no es porque les falta una sostenibilidad material, sino porque sienten que el Estado les está quitando acciones de libertad, porque sienten que el Estado no les está dando elementos que haga que su individualidad se pueda manifestar. Cuando sentimos que el Estado coacciona nuestras libertades es cuando nosotros nos vamos. Es por eso que hay muchas incertidumbres, por ejemplo, en si van a apoyar o no a las personas que tienen como los movimientos de poder, si van a apoyar o no a las personas que tienen los recursos de acción y cambio político. Eso solo sucede cuando, por ejemplo, todos estamos de acuerdo con una cosa: la libertad es importante, el cómo administramos nuestra individualidad es importante, pero además el grado de consentimiento que damos hacia las cosas es importante. Ganamos los 3 clases del debate porque el principio es más accesible a todo lo que se presentó. Segundo, la sostenibilidad no importa, pero tercero, el backlash en términos morales es lo único certero dentro del debate a futuro y en el presente. Por todo lo anteriormente, ganamos el debate. Muchas gracias por ese gran discurso, Pablo. Les agradezco a todos esta gran final y pues adiós. Sam, ¿me escuchas? Eduardo te va a hablar por WhatsApp. Ximena le pasó tu contacto porque tenemos que sacar el equipo de una vez porque ya no estamos dando de salto. Sí, sí, perfecto. Gracias.